Gloria a Dios, aleluya. Tú eres salvo, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Sí, aleluya. Gracias le damos al Señor en esta hora, aleluya. Sí, Señor. Los niños con Biblias y ofrendas a su clase. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Qué bueno tú eres, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Tú eres santo, aleluya. Tú eres Dios, aleluya. Qué bueno tú eres, aleluya. Santo, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga nuevamente a la casa. Mientras estaba meditando en qué traerle a la casa, a la iglesia en esta mañana, estuve anoche orando y pensando, y Dios me trajo una palabra para compartir en esta mañana juntamente con ustedes, pero no quiero dejar pasar por alto que hoy se encuentra un joven con nosotros, aparte de todas las visitas que están aquí, que le dimos la bienvenida. Él se llama Bebo. Digo, le gusta que le digan Bebo. Le vamos a seguir diciendo Bebo. Un hombre el cual es un joven, ¿verdad? Que ha sido de bendición. Es uno de mis clientes de la barbería. Y hoy está aquí, ¿verdad? Con su equipo de sonido. Así que tan pronto yo le dije que necesitábamos un sonido, él se puso bien dispuesto y dijo, cuenta conmigo. Y aquí estaba temprano, primero que todos nosotros, él llegó aquí. Llegó primero que todos nosotros con su sonido, así que estamos contentos porque él está aquí con nosotros en esta mañana. Y de verdad que gracias, Bebo, por esta bendición. El Señor sé que va a bendecir tu vida a través de la palabra que vamos a traer en esta mañana. Así que ya el equipo está ordenado. El equipo está ordenado. Eso sí, hay que pagarlo, pero el equipo está ordenado. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el Dios proveedor y actuamos en fe. Actuamos en fe. Así que ordenamos el equipo y sé que Dios va a suplir para nosotros costear el costo de este sonido. Compramos algo bueno, ¿verdad? Para que nos dure mucho tiempo, porque este comienzo sé que es para largo. No nos vamos a detener. Esto no nos va a detener. Así que Dios seguirá añadiendo a esta casa todo lo que necesitamos. Le pido la oración, ¿verdad? Porque el martes vamos a estar aquí reunidos con el pastorado de Delaware. Tremenda bendición que Dios nos ha permitido tener, ¿verdad? De estar aquí reunidos con el pastorado de Delaware. La mayoría de los pastores de Delaware, algunos pastores de Chester, van a estar aquí. Vamos a estar impartiéndole una palabra. Así que ore para que el Señor nos mueva a seguir en la unidad del pastorado que ha comenzado hace aproximadamente algún mes y medio. Dios ha comenzado en un mover aquí en la ciudad de Delaware, a donde todos los pastores se están uniendo. Así que usted ore para que esto siga ocurriendo, para poder alcanzar las almas, para poder alcanzar aquella vida necesitada y aquel que necesite a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero predicarles en esta mañana bajo un tema que Dios movió a mi espíritu, y el tema lo titulé de esta forma: el cumplimiento de una palabra. El cumplimiento de una palabra. Y antes, ¿verdad?, de comenzar a leer, hay momentos donde Dios puede traer una palabra a tu vida, donde Dios ha depositado una palabra a tu espíritu, donde Dios en ocasiones a lo mejor le habló a tu madre antes de tu nacer, y Dios trajo una palabra la cual posiblemente tú no la has visto todavía, o la cual tú todavía no la estás palpando, no la estás tocando.
Pero ¿sabes qué? En este tiempo Dios va a comenzar a experimentar o a dejarte experimentar que tú comiences a vivir la palabra que Él ha depositado sobre tu vida. Así que voy a leer la porción bíblica que se encuentra en Lucas 1. Lucas 1. Y se puede quedar sentado en esta mañana. Las bancas están cómodas, ¿verdad? Yes. Aleluya. Así que si las bancas están cómodas, usted puede quedarse sentadito en esta mañana ahí. Gloria a Dios. A lo mejor está un poco cansado de trabajar en la semana. Y hoy va a traer Dios un refrigerio a tu vida en esta mañana. Así que Lucas 1, versículo 5 en adelante al versículo 25. Y ahí habla el Señor del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1, versículo 5 al versículo 25 en esta hora. Y vamos a estar predicando bajo el tema el cumplimiento de una palabra. ¿Cuántos lo tienen? Amén. ¿Todo el mundo lo tiene? Amén. Amén. Y la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Escuchen bien. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdía. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de una edad avanzada. Aconteció que ejercía Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Aquí se buscó un problema Zacarías cuando dijo esto. ¿En qué conoceré esto? Hizo una pregunta. Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Oye, ahí le tiró la toalla un poquito a la esposa. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió, no le pudo hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señales y permaneció mudo. Y cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquel día, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se
en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Quiero leer el versículo 25 en la Nueva Versión Internacional. Dice: esto decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad y ha quitado la vergüenza que yo tenía ante los demás. Incline su rostro en esta hora y cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú vas a hablar en esta mañana a esta casa. Gracias por los hermanos que llegaron a esta casa, Señor. Gracias, Señor, porque sé que la palabra que vamos a traer va a ser de bendición para nuestras vidas y también bendición para sus vidas, Señor. Declaramos en esta hora cielos abiertos, Padre. Declaramos, Señor, que tú hablarás a cada uno de ellos y que tú traerás bendición a cada uno de ellos. Y sobre todas las cosas, que lo que aquí se aprende en esta mañana lo pongamos en práctica para ver el cumplimiento profético de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Puede darle un aplauso en esta mañana al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Santo. Puede pásame el agua allí. El cumplimiento de una palabra. Cuando hablamos del cumplimiento y cuando hablamos de una palabra, y quiero definir para hacer un acto, ¿verdad?, de antesala a lo que vamos a traer en esta mañana. Definimos lo que se llama cumplimiento. Escucha bien. El significado de esta palabra refiere a las acciones y efectos de cumplir o cumplirse. Dicho concepto hace referencia a la ejecución de alguna acción, de alguna promesa o la provisión de aquello que falta hacer algo o que se deba hacer en un plazo de un tiempo estipulado. Una palabra de Dios es una promesa que trae a nuestra vida un cumplimiento de lo que Dios ha dicho de nosotros. Eso es lo que se llama un cumplimiento y lo definimos de una palabra. Entonces, hay palabras que Dios trae a nuestra vida. Hay palabras que Dios ha declarado sobre cada uno de nosotros. Hay palabras que a lo mejor en el vientre de tu madre Dios declaró sobre tu madre y Dios habló de ti antes de que tú nacieras, antes de que tú tuvieras un uso o razón en tu mente. Dios declaró una palabra sobre tu vida que traería un cumplimiento en un tiempo definido. Ahora bien, depende de cada uno de nosotros que nosotros hagamos esa palabra cumplirse en nuestras vidas. Ponemos en esta hora, en este cuadro que habla Lucas. Y ¿sabes qué? Movía Dios mi espíritu a leer esto, porque Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Cuando analizamos la historia y hablamos de la palabra, leemos y vemos que no solamente Elizabeth pasó por un momento donde no podía tener hijos. Podemos hablar en la historia y buscar en la palabra cuántas personas no pudieron tener hijos en la palabra y Dios se glorificó en cada uno de ellos. Y no solamente Dios se glorificó en cada uno de estas personas, de estas mujeres que eran estériles, sino que la gente o las personas que nacieron a través de estas mujeres estériles fueron gente de bendición en la palabra. Fueron gente que marcaron la historia. Fueron gente que hicieron cosas impresionantes para el Señor. Y podemos ver el caso aquí en la palabra donde la madre de Isaac era totalmente estéril. Pudimos ver también el caso de la madre de Sansón y pudimos ver también el caso de la madre de Samuel. Y pudimos ver el caso en este entonces de la madre de Juan el Bautista, que era totalmente estéril y avanzada en edad. Pero ¿saben qué? Cuando analizamos la vida de Juan, vemos que ¿quién era Juan? Cuando vemos la vida de Juan, vemos que Juan el Bautista fue el que le preparó el camino al Dios poderoso, a Jesús, que iba a venir a este mundo y Dios se iba a glorificar en Jesús. Y Juan el Bautista fue el que le preparó el camino. Entonces había que suceder algo extraordinario que marcara la historia para que esta gente
que vivían en este tiempo pudieran ver cuán era lo importante y cómo Dios iba a obrar a través de esta persona. Pero ¿sabes qué? En esta mañana, cuando analizamos la vida de Zacarías y analizamos la vida de su esposa Elizabeth, vemos que eran gente que adoraban a Dios. Vemos que eran gente que eran guardados para Dios. Vemos que eran gente que dedicaban su vida totalmente a Dios. Entonces, estas personas que dedicaban su vida a Dios tenían sus peticiones. Como cada uno de nosotros le tenemos peticiones al Señor. Como cada uno de nosotros le oramos al Señor en ocasiones y le pedimos que hayan cumplimientos en nuestra vida donde nosotros podamos entender que Dios está en nuestras vidas. Amén. ¿Sabes qué? Movía a Dios mi espíritu a esto porque dentro del cumplimiento de lo que Dios va a hacer contigo o lo que Dios va a hacer conmigo, hay momentos donde llega la duda, hay momentos donde llega la desesperación y hay momentos donde llega la turbación. ¿Sabes qué? Haciendo la voluntad de Dios, Zacarías y Elizabeth le llegó a ese momento. Ellos sabían que había una promesa, ellos sabían que había algo que iba a acontecer en su vida, porque anteriormente ya Dios se lo había hablado. Pero en el caminar de lo que Dios iba a hacer con Elizabeth y Zacarías, vinieron momentos de duda, vinieron momentos de que si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero ¿sabes qué? Dios los sorprendió en un momento dado. Dios los sorprendió en un momento dado. ¿Saben por qué? Porque así es que opera el Señor. Cuando Él te sorprende. Hay momentos que gastamos nuestras fuerzas tratando de que lo que Dios te habló, escuche bien, se cumpla. Y usted gasta su fuerza. Dios dijo que yo iba a ser un evangelista. Dios dijo que yo iba a ser un misionero. Dios dijo que yo iba a ser un pastor. Entonces usted comienza, recibe esa palabra, pero usted la quiere llevar a cabo en su tiempo. Usted la quiere llevar a cabo en su momento. Usted la quiere llevar a cabo rápidamente. Y a veces hay muchas cosas que Dios tiene su tiempo para las cosas, porque necesitamos bases y necesitamos fundamentos para nosotros poder hacer cumplir esa palabra en nuestra vida. Qué bueno tú eres, Señor. Y Zacarías, haciendo la voluntad de Dios, dice que va a aquel lugar a hacer la función que él tenía que hacer. Hacer la función que él tenía que hacer en aquel lugar. Pero había una perspectiva. Había algo que el pueblo sabía que tenía que acontecer. Había algo que la gente estaba esperando, y era el nacimiento de Juan el Bautista. Y a donde Zacarías estaba, ellos sabían que podía haber un acontecimiento, porque el lugar donde él estaba era un lugar donde era dedicado al Señor, y donde allí estaba la presencia de Dios, y donde allí podía moverse el Espíritu de Dios. Y esta gente estaba pendiente a ver qué podía suceder, a ver qué podía suceder, a ver qué Dios podía hacer. Habla la historia que Zacarías estaba en aquel lugar, y en aquel lugar posiblemente adorando a Dios, esperando su promesa, hablando con Dios como tú y yo podemos hablar diariamente, a lo que esperamos la promesa de Dios, a lo que esperamos el cumplimiento de Dios, a lo que esperamos lo que Dios nos ha hablado con gozo, con alegría. Aunque vienen muchos pensamientos por los cuales a veces nos quieren desviar de lo que Dios ha dicho de ti, usted comienza a adorar a Dios. Porque un cristiano genuino, un cristiano verdadero sabe esperar, aunque la espera posiblemente te pueda desesperar. Y allí se encontraba Zacarías en el templo, posiblemente pasándole un pañito a la silla, posiblemente barriendo, hablando con el Señor. Y allí lo visitó el ángel, no cualquier ángel, lo visitó el ángel de Dios. Santo, aleluya. El ángel Gabriel. Y dice que el ángel Gabriel está a disposición de lo que Dios ordena. Y lo visitó el ángel Gabriel a Zacarías. Y le trajo las buenas nuevas. ¿Qué sucedió allí? Quedó impactado por la presencia de Dios. Quedó sorprendido por la presencia de Dios. Mercy. Yo siento a Dios en esta mañana. Allí quedó Zacarías sorprendido
con la presencia de Dios, dándole aquella palabra que él necesitaba. Pero aún así, vino la duda a Zacarías. Vino la duda a Zacarías. Y las preguntas, como en ocasiones nosotros le hacemos a Dios, Omar, las preguntas que le hacemos a Dios. Y entonces, Zacarías, a lo mejor turbado, dudó de lo que Dios iba a hacer en su vida. Dudó de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y de aquella promesa que Dios le había dado, dudó. ¿Sabes qué? El ángel le dijo, por cuanto has dudado, vas a quedar enmudecido. Porque el que te trajo esta palabra y estas buenas nuevas viene de parte de aquel que está allá arriba, que es el Todopoderoso. Mientras yo meditaba en esta palabra y pensaba y hablaba con el Señor esta madrugada, le decía al Señor, hay mucha gente que Dios le ha revelado tu ministerio. Hay mucha gente que Dios le ha hablado de ti, que Dios le ha dejado sentir el propósito que tiene con cada uno de ustedes. Y ellos han dudado de lo que Dios va a hacer contigo, de lo que Dios va a hacer conmigo, de lo que Dios va a hacer con esta casa. ¿Y sabe lo que Dios ha hecho? Dios ha enmudecido a esa gente que no han creído en ti. ¿Saben por qué Dios los ha enmudecido? Porque ellos mismos dudaron, escuche bien, de lo que Dios podría hacer contigo, de lo que Dios podría hacer conmigo. Y quedaron enmudecidos y están enmudecidos todavía hasta el día de hoy, hasta que vean tu cumplimiento. Amén. Santo, aleluya. Zacarías quedó enmudecido. Habla la historia que no podía contenerse. Y yo me puedo imaginar a Zacarías saliendo del templo y tratando de hablarle a aquella gente que le estaban diciendo: ¿qué sucedió allá adentro? Que tú te tardaste tanto. Algo sucedió. La presencia de Dios llegó a ese lugar. Pero hay algo que sucedió. Le preguntaban a Zacarías y Zacarías no podía hablar. ¿Qué digo? En su mente decía: no puedo hablar. En su mente decía: no puedo expresarme lo que he visto. La presencia de Dios, la provisión de Dios, la palabra que Dios me dio, me ha dejado enmudecido y no puedo hablar porque ha sido tan fuerte lo que he recibido de Dios, que la experiencia que he tenido me ha dejado mudo. Oye, ¿cómo sería esto cuando llegó a su casa? ¿Cómo sería esto? Yo me imagino que Elizabeth le dijo: algo te sucedió, y él callado. Y en su mente diría: no puedo decirte la experiencia que pasé porque no puedo hablar. He quedado enmudecido. Pero mira, en mi mente, aquí dentro de su corazón, podía estar diciendo: vamos a tener lo que Dios ha dicho de nosotros. El hijo que le hemos estado pidiendo al Señor va a nacer. Pero mira, no puedo hablar porque he quedado enmudecido. Así ha quedado mucha gente enmudecido porque no ha creído en lo que Dios va a hacer contigo. Así ha quedado mucha gente callado. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios va a hacer contigo es algo tan fuerte y tan extraordinario. Aleluya. Que la gente se quedará sorprendido por lo que Dios va a hacer contigo y quedarán enmudecidos hasta ver el cumplimiento de tu vida. Oh, qué lindo tú eres, Señor. Así quedarán enmudecidos. Y yo me imagino este panorama. Posiblemente se sentaba al lado de Elizabeth. Oye, y la abrazaba y le decía: por dentro de su interior, no puedo decirte lo que he recibido de parte de Dios. No puedo hablarte, pero mira, dentro de mi mente y de mi corazón pudiera decirte. Y posiblemente tratara de hablar. No puedo. Santo, aleluya. Porque la presencia de Dios lo había cautivado y lo había callado. Santo. Lo había dejado mudo. Lo había dejado sin habla. Dios movía mi espíritu en esta mañana, en esta madrugada. Y me decía: he dejado a muchos mudos. Los he dejado callados. Porque cuando haga lo que voy a hacer con Casa de Restauración, aleluya, cuando haga lo que voy a hacer con Casa de Restauración,
cumplir lo establecido en cada uno de ellos. Voy a comenzar a trabajar con cada uno de ellos como nunca antes. Y experimentarán la presencia mía, decía el Señor a mi espíritu. Y experimentarán como nunca antes lo que voy a hacer con cada persona que sea añadida a esta casa. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Gloria a Dios, aleluya. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, aleluya. Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Cuando analizamos y definimos el nombre de Zacarías, en el hebreo significa Jehová ha recordado. Jehová ha recordado. Cuando analizamos y vemos la definición de Elizabeth, en el hebreo, mira lo que significa Elizabeth. Dios es plenitud y perfección. Santo. Entonces, si hay una palabra declarada sobre tu vida, si hay una palabra que tiene cumplimiento, si hay una palabra que tiene que hacerse cumplir en tu vida, porque ya Dios lo habló, porque ya Dios lo prometió, entonces tenemos que agarrarnos de esa palabra. Yes, yes. Aunque veamos la duda, Eso es amén. porque te puedes quedar mudo. Eso es. Te puedes quedar mudo. Wow. Santo, aleluya. Jehová ha recordado. Señor. Yo me imagino a Zacarías allí. Y podemos imaginarlo. Lleve su mente a cómo Zacarías posiblemente estaba allí en el templo adorando a Dios. Él posiblemente ni sabía, porque muchos de ustedes posiblemente no saben cuál es el significado de su nombre. Pero había una palabra declarada de lo que Dios traería a recuerdos a este hombre Zacarías. Había un propósito grande, porque se acercaba la venida de Jesús al mundo. Y tenía que Dios traer a través de Juan muchos acontecimientos por los cuales tenían que acontecer en aquel tiempo para hacerse cumplir que Jesús viniera a este mundo a morir por ti y por mí. Pero ¿saben qué? Muchas veces cuando ya llega el momento del cumplimiento, que Dios te entrega lo que Él te va a entregar, muchas veces te sorprende y llega el temor y llega la duda. Y usted sabe lo que pasa cuando llega el temor y cuando llega la duda. Hay una parálisis espiritual en tu vida. Si tú no sabes definir cuando llega el cumplimiento de tu ministerio y tú comienzas a dudar y llega el temor y tú dejas que el temor te paralice espiritualmente, vas a comenzar a atrasarte, vas a comenzar a detenerte y no vas a lograr lo que Dios quiere hacer contigo. Eso le sucedió a Zacarías. Por eso fue el acontecimiento de quedar mudo, porque llegó el temor y llegó la duda. Una de las cosas que yo aprendí con el pastor Abimael en Puerto Rico era que en muchas ocasiones yo tenía mucho temor, yo tenía muchos miedos. Y una de las cosas que me paralizaban totalmente, visualizar hablando o predicando, pero siempre pensaba dentro de mi interior lo mal, que yo no lo podía hacer. Que había gente más preparada, que había gente que podían hacerlo mejor que yo, pero no entendía lo que Dios había hablado hace 16 años atrás, en una ocasión, en una iglesia, que Dios había dado una palabra, había hablado a mi vida y había hablado a mi esposo. Recuerdo que en una reunión que estuve con el pastor Abimael y le expresé cómo me sentía, él me dijo: ¿sabes qué, Josué? Tú solamente no has pasado por eso. Yo también pasé por eso. Y comenzó a explicarme cómo las mismas personas acerca de él se burlaban de él. Y decían: tú nunca lo vas a poder hacer. Tú nunca vas a poder llegar. Tú no tienes estudio. Tú no estás preparado. Tú tienes que prepararte. Pero ¿sabes qué, Josué? Yo me agarré de la palabra que Dios me dio. Yo me agarré de esa palabra. Y hoy en día Abimael ha predicado en muchos lugares que muchos de los que lo criticaban nunca llegaron. ¿Sabes por qué? Porque se agarró de esa palabra. Santo, ¿Y sabes qué? gloria. Aparte de eso me dijo: ¿sabes cómo tú vas a poder vencer eso?
Cuando tú te paras al frente, tú tienes que confiar en ti mismo. Amén. Y sobre todas las cosas, si tú no confías en ti mismo, nunca lo vas a poder hacer. Así que nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que recibir nosotros mismos la fuerza para poder lograr los cumplimientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto le sucedió a Zacarías. Quedó turbado, quedó atormentado y no podía ver el cumplimiento. ¿Por qué? Porque quedó sorprendido con la presencia de Dios. En ocasiones, muchos quedarán enmudecidos porque Dios ha mostrado el ministerio tuyo a gente que posiblemente están cerca de ti, pero nunca han creído en ti. Cuando yo analizaba esto, yo decía, wow, Señor, qué bendición. Qué bendición los momentos difíciles que yo he pasado. Qué bendición los momentos de tristeza que yo he pasado. Adiós, se volvió loco el pastor. Qué bendición las lágrimas que yo he derramado. Qué bendición ha sido. Qué bendición ha sido que nos rechacen, Jackie. Qué bendición, Jamie Lee. Qué bendición que nos han criticado. ¿Por qué le digo esto? Porque todo lo que te ha acontecido a tu vida, que te han criticado, que te han señalado, cada vez más te están empujando al destino de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces la crítica, posiblemente la burla que han hecho, o lo que han dicho de ti posiblemente sin tú hacer nada, ha sido lo que Dios ha permitido para que tú comiences a avanzar, para que haya un avance acelerado en tu vida. Así que no te preocupes por lo que te están criticando, no te preocupes por lo que están hablando de ti, no te preocupes por lo que te están juzgando, señalando. ¿Sabes qué? La Biblia dice que mientras hablen de ti mintiendo, que tú te goces, porque eso es lo que hace es un avance a tu vida espiritualmente. Así que olvídate de aquel que está posiblemente diciendo, mira, ahora te metiste al cristianismo, o mira, ahora estás diciendo que tú eres cristiano, o mira, ahora quieres hacer las cosas bien. Pero olvídate de esa gente que está a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te lleva a un avance acelerado para un cumplimiento en tu vida. Para un cumplimiento en tu vida. Y este caminar no es un caminar que lo podemos, posiblemente Dios va a avanzar en unas áreas en tu vida, pero hay unas áreas que Dios va a comenzar a trabajar en tu vida para que tú comiences a entender cuál es el plan de Dios para ti. Gloria a Dios. La noticia de lo que Dios está haciendo contigo traerá regocijo y traerá gozo. Cuando Dios comience a cumplir en tu vida esa palabra que ha declarado en ti, mucha gente va a comenzar a gozarse. Eso le sucedió a aquel pueblo. Mientras que Zacarías no podía hablar y no podía expresarse, había un pueblo gozoso y adorando a Dios. Porque sabes que sabía que cargaba algo poderoso. Sabía que la palabra que Dios le había dado había sido algo poderoso en aquel lugar. Aquella experiencia que tuvo Zacarías allí se llenó totalmente aquel lugar de gozo. Yo no sé si usted se puede gozar con lo que usted está experimentando en tu vida. Yo no sé, pero yo me gozo porque estoy experimentando algo nuevo, algo que Dios ha traído a mi vida, algo nuevo que me está motivando cada día más. Y de momento estoy en ocasiones sentado y tengo que pararme porque siento un gozo, un regocijo en mi vida, donde Dios está trabajando cada día más en mi vida. Así que yo no sé lo que tú estás pensando en esta mañana, pero Dios va a comenzar a cumplir en cada uno de ustedes los propósitos establecidos antes de la fundación del mundo. Lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios posiblemente le ha hablado a tu madre, a tu padre, Dios comenzará a traerlo en este tiempo, porque la venida de Dios está tan cerca y tan cerca que Dios tiene que empezar a avanzar contigo para que tú puedas entender lo que Dios va a hacer contigo. Y si no te alineas al plan de Dios, no podrás ver lo que Dios ha dicho de ti. Si no comienzas a caminar por donde tienes que caminar para ver el cumplimiento de lo de Dios en tu vida, te vas a atrasar, te vas a atrasar. Así que Dios quiere que tú comiences a caminar en el plan y en el propósito de lo que Él ha dicho de ti. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Mucha gente se gozarán. Mucha gente se gozará. Y sabes que yo he escuchado gente gozosa en la calle. Oh, Josué, mira, sí, ya. Oh, por fin. Oh, qué bueno. Qué bendición. Hay gente que se está gozando mientras otros han quedado mudos. Gloria a Dios. Número 3. La duda te paraliza tu ministerio. Y lo primero que hace es quitarte la fe.
en que no creas en ti mismo y en hacerte creer que no lo lograrás. Santo. Gloria a Dios. Que no lo lograrás. ¿Cuántos pensamientos pasaron por la mente de Zacarías y de Elizabeth? Pero no tan siquiera mente de esta familia, sino que cuántos pensamientos pasaron para la madre de José, Raquel y Benjamín. ¿Cuántos pensamientos pasaron para la madre de Samuel, un gran profeta de Dios? Todas estas mujeres que menciona la Biblia, todas eran estériles, no podían parir y no podían dar a luz. Pero Dios quiso que esto pasara así. Porque cuando Dios quiere hacer algo grande, hay mucha gente que no van a creer en ti. Y segundo, hay muchas cosas que van a ser imposibles de que tú las puedas ver. Van a ser imposibles. Van a ser imposibles, escuche bien. Cosas que son imposibles, pero que Dios te ha dado una palabra, que Dios te ha dicho que tú lo vas a lograr y que Dios te ha dicho que lo vas a hacer. Tú lo vas a ver imposible de que ocurra. Lo vas a ver imposible de que ocurra. ¿Por qué? Porque Dios tiene que mostrar su gloria en lo imposible. Dios tiene que hacer entender a la gente que Dios es Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Por eso es que era imposible que el nacimiento de Juan el Bautista ocurriera. Era imposible. Primero, ya habían entrado en una edad avanzada. Posiblemente Elizabeth ya había perdido su costumbre de mujer. Posiblemente ya habrá Zacarías también. Pero ellos se agarraron de una palabra. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Agarrarte de una palabra. Agarrarte de lo que Dios dijo de ti. Agarrarte de esa palabra, hacerla tuya y comenzar a caminar hacia donde Dios te quiere llevar. Hacia donde Dios te quiere llevar. Gracias, Señor. Es como único podemos ver el cumplimiento de una palabra. Es como único podemos establecer en nuestras vidas lo que es recordar como significa Zacarías. Pero mientras nosotros tratemos de ayudar a Dios, porque hay momentos donde Dios te da una palabra y tú la recibes, pero esa palabra conlleva un tiempo para cumplirse. Y en ocasiones nosotros queremos avanzar. Pero ¿qué sucede cuando nosotros queremos hacer las cosas en lo humano y no en lo espiritual? Nos acontece como le aconteció a Abraham. Comienzan a nacer muchos Ismael. En nuestra vida. Ismael, a pesar de que era un hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Pero como quiera Dios honró que fue hijo de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque era hijo de alguien, de alguien poderoso en aquella antigüedad. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer nuestras cosas por nuestra fuerza y adelantarnos a las situaciones, comenzamos a procrear muchos Ismaeles. Pero cuando nosotros nos agarramos de la palabra, cuando nosotros hacemos nuestra la palabra, comenzamos a provocar en nuestras vidas muchos Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, de acontecimiento, de lo que Dios había hablado, de lo que Dios había dicho, que a través de la esposa de Abraham iba a nacer un hijo, la cual era estéril, pero Dios tenía que mostrar su gloria y Dios tenía que establecer el hijo de la promesa. Pero ¿qué sucedió? Abraham se quería adelantar a lo de Dios, y comenzó a procrear Ismael, que no era el hijo de la promesa. Por eso tenemos que depositarnos completamente en el Señor y decirle al Señor: hasta aquí tú nos has traído, Señor. Gracias. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Qué tú quieres establecer en mi vida, Señor? Gracias, ¿Qué tú quieres que yo haga para ver el cumplimiento de la palabra que tú tienes para mí, Señor? Ten cuidado porque te puedes quedar mudo hasta que llegue la promesa. O ten cuidado en no creer
en una persona, porque entonces puedes quedarte tú mudo hasta que veas el acontecimiento de lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición el poder compartir una palabra con ustedes y el poder decirle al Señor, gracias Señor, porque a pesar de que hemos posiblemente pasado por muchas situaciones, yo sé que tú tienes planes conmigo. Yo sé que tú tienes cosas grandes conmigo, Señor. Y que tú harás en cada uno de nosotros lo que ya tú has establecido. Así que es momento de alinearnos al plan de Dios. De decirle al Señor, aquí estoy dispuesto, Dios, para que tú hagas el cumplimiento en mi vida. Para que tú hagas y desarrolles el propósito de lo que yo tengo que hacer. Para buscarte cada día más en espíritu y verdad. Para honrarte, Señor. Para bendecirte, Señor. Hoy yo analizo todas las cosas y le digo gracias, Señor. Porque este comienzo ha sido de bendición para mi vida. Este comienzo ha sido una victoria para mi vida de muchos años de espera, pero también de mucha preparación. No tan solamente de mucho estudio, sino de muchas experiencias que Dios me ha permitido vivir para que yo aprendiera de cada experiencia. En ocasiones le he preguntado al Señor por qué tengo que vivir esta experiencia y por qué tengo que vivir la otra. Y Dios ha hablado a mi vida y me ha dejado sentir, son importantes, son necesarias para ti. Son importantes para que aprendas. Son importantes para que te fortalezcas. Y en ocasiones Dios me ha dicho, son importantes para que tú no las hagas tampoco y no pases por ahí por donde esas personas han pasado. Así que Dios ha permitido a cada uno de nosotros vivir unas experiencias para que nosotros nos fortalezcamos, para que nosotros comencemos a caminar en el orden y en el marco profético que Dios ha hablado a tu vida. Amén. Yo no sé en esta mañana cuántos pensamientos pueden haber pasado por tu vida de tú preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para ti, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Pero yo creo que es mañana donde tú te pongas de acuerdo con el Señor. Te pongas de acuerdo con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere llevar cumplimientos a tu vida. Y está esperando por ti. Está esperando por ti para lograrlo. Solo depende de que tú quieras lograr el cumplimiento de Dios a tu vida. Que tú puedas desarrollar esa palabra que Dios tiene para ti. Que tú puedas establecer en tu vida lo que Dios quiere hacer contigo. Dentro de las direcciones o dentro del cumplimiento que Dios quiere hacer contigo, tienes que tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque te puedes desviar y atrasarte. Y eso ha sido de una experiencia para mí. En ocasiones donde pensé en un momento dado que iba a ser por una dirección, Dios tenía otra dirección. Por eso es importante alinearnos al plan de Dios para caminar en la ruta correcta, en lo que Dios quiere hacer contigo. Alinearte al plan de Dios es entrar a plena obediencia con Dios para que Dios comience a trabajar de un avance acelerado. Así que póngase en pie en esta hora. El cumplimiento de una palabra. El cumplimiento de una palabra. Esto lo experimentó Zacarías y lo experimentó Elizabeth. Algo imposible, pero sí una promesa. Pero sí una promesa. Gracias, Jesús. Tantas promesas que Dios te ha hecho.